Buenas tardes chicos, esta es una nueva clase teórica y virtual para que ustedes puedan ir avanzando en el contenido de la teoría del curso de esta manera antes de las próximas clases presenciales. Lo que vemos acá es un purgue de pozo de gas para que vayan viendo. Bueno, esta es la cuarta clase teórica virtual, o sea que ustedes ya tendrían que estar generando el apunte de clases. El apunte de clases es la carpeta de teoría, no se olviden de ir completándolas porque la carpeta de teoría les va a ser útil cuando volvamos a clase para rendir los exámenes. En este caso, esta clase, dentro de los artefactos de gas, ya vimos la cocina. Faltan algunos detallecitos ver de la cocina, pero los vamos a ver cuando volvamos a clase porque necesito mostrárselos, es mucho más práctico. Y vamos a encarar ahora lo que son los calefactores. ¿Qué son los calefactores? A ver. Los calefactores son aquellos artefactos destinados a proporcionar el calor necesario para brindar calefacción, o sea que son artefactos de calefacción. Recuerdan que la cocina no es un artefacto de calefacción, la cocina es un artefacto de cocción. En este caso los calefactores sí, es un artefacto fabricado para brindar calefacción. La construcción y el montaje de un artefacto para calefacción deben adaptarse a conceptos razonables de seguridad, solidez y durabilidad. ¿Cómo nos aseguramos que un artefacto fue fabricado con conceptos razonables de seguridad, solidez y durabilidad? ¿En qué sentido? Bueno, el artefacto debemos saber que antes de llegar a la tienda lo que hace es pasar por un control de seguridad. Ese control de seguridad, ¿quién lo hace? ¿Quién controla la seguridad del artefacto y todas las normas de fabricación? Hay dos organismos que pueden hacerlo, que son el IGA y el BBG, ya lo habíamos hablado, el Instituto del Gas Argentinos y el Bureau Veritas Gas. Esos dos organismos son los encargados de esto que dice acá, de verificar la seguridad, solidez y durabilidad del artefacto. Bien, todas las partes deben estar aseguradas contra desplazamiento, esto después se los doy en la teoría del próximo trabajo práctico, así lo tienen. Deformaciones o cualquier otro daño, las partes que no estén aseguradas estarán diseñadas de modo que luego de desarmarlas y volverlas a armar no sea posible un montaje incorrecto. En cuanto a su clasificación, podemos ver que los calefactores se pueden clasificar con este criterio, el criterio de su conducto de evacuación. ¿Qué es el conducto de evacuación? Es un caño, todo conducto es un caño, puede ser redondo en la mayoría de los casos, pero también puede ser cuadrado o rectangular. Ese caño, ese conducto de evacuación lo que hace es evacuar los gases quemados. Hay artefactos que tienen conducto de evacuación y hay artefactos que no lo tienen. Si el calefactor, que es el artefacto que estamos analizando ahora, en este caso, tiene conducto de evacuación, con conducto de evacuación, va a clasificarse de una manera. Si no tiene conducto de evacuación, se va a clasificar de otra manera. Vamos a ver los artefactos sin conductos de evacuación. Quiere decir que no tienen caño de salida o evacuación de gases. Estufas a rayos infrarrojos. Las estufas con esa rejita, ustedes recuerdan esa rejita en forma de rombos. Bien. Calefactores catalíticos, no existen más. En el curso vamos a ver algunos seguramente, pero no existen más, no se venden más, y los que están colocados ya, si los llegamos a encontrar, lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Y calefactores de convección directa, que son los típicamente llamados sin salida, vamos a encontrarlos con ese nombre. Y otros, como por ejemplo los leños, ya vamos a ver que también hay otro tipo de artefactos, pantallas, que también entran en esta clasificación, sin conductos de evacuación. Habrá artefactos con conducto de evacuación, significa que el artefacto lo que combustiona, o sea, ese gas combustionado, que en realidad es, recuerdan que era monóxido o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, si está combustionando bien, producto de combustión, y dióxido de carbono. Bueno, eso lo va a evacuar al exterior por medio de un conducto. Esa es la finalidad del conducto de evacuación, poder evacuar al exterior los gases quemados. Calefactores de tiro natural,
es una de las dos clasificaciones, tiro natural, que es el que vamos a ver ahora en esta clase, y calefactores de tiro balanceado, horizontal, vertical o forzado, que lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a nuestro calefactor. Calefactor de tiro natural o cámara abierta. Bien, calefactor tiro natural de cámara abierta. Lo primero que vamos a explicar es qué es la cámara. Acá decimos cámara abierta. Bueno, ¿qué es la cámara abierta? ¿Dónde estaría abierta la cámara? Vamos a verlo en una figura. Como vemos aquí, dice cámara de combustión, es un artefacto CTZ abierto o en despiece, donde vemos el quemador principal dentro de una cámara que, por supuesto, esto está cerrado luego. Esta cámara interna es donde se produce la combustión. No está a la vista la combustión, está dentro de una cámara, en los artefactos de calefacción. Esta es la cámara de combustión. Ahora nosotros estamos diciendo que esa cámara de combustión es abierta en los artefactos de tiro natural. A ver, vamos a ver por qué. Fíjense en esta figura. Fíjense en esta figura donde tenemos el ingreso de aire, esta flecha azul, el ingreso de aire en la parte inferior del artefacto, y ese aire viene del ambiente. El aire viene del ambiente. Se combustiona aquí adentro, esto se llama, por supuesto, cámara de combustión, y los gases quemados van a ir al exterior a través de un conducto. Evacúa los gases quemados al exterior por medio de un conducto. ¿Dónde está abierta la cámara? Aquí abajo. El reglamento, para no confundir, los artefactos sin salida también tienen la cámara abierta, pero el reglamento, para no confundir, a los artefactos sin salida los llama infrarrojos en todas las veces que los menciona, y a los artefactos de tiro natural los llama cámara abierta. O sea que cada vez que hablemos de un artefacto tiro natural o de un artefacto de cámara abierta, estamos hablando de lo mismo. Vamos a leer ahora acá en el apunte. Un artefacto de tiro natural es un artefacto de cámara abierta conectado a conducto, lo que significa que su interacción con el ambiente se limita a la toma de aire, mientras que los productos de combustión serán evacuados al exterior por medio de un conducto. Básicamente es lo que venimos diciendo hasta ahora. Son tiro natural en el sentido de que aprovecha la columna de aire caliente, que efectúa una succión de tiraje. Vamos a verlo en la figura. Fíjense aquí. Este aire caliente que comienza a circular por el ducto vertical, por ser más liviano que el aire, ¿qué va a tender a hacer? Va a tender a subir solo, por estar caliente, y al estar caliente disminuye su densidad, es menos denso que el aire, al ser menos denso que el aire va a ascender. Al ascender hace un efecto de succión, como cuando nosotros un sorbete tenemos sostenida la parte de arriba, el agua del sorbete o la gaseosa, lo que fuere, no cae, un efecto de succión. En este caso, este aire caliente o este producto de combustión caliente va a ascender y va a succionar la parte horizontal del conducto, el contenido, y va a succionar también de la cámara de combustión. Por eso es tiro natural, en el sentido de que naturalmente, por esta acción de succión que realiza el aire caliente al ascender, se evacúan los gases quemados de la cámara de combustión. Bien, ahora ¿por qué se llaman de cámara abierta? Dice, son de cámara abierta ya que consumen oxígeno del ambiente. Recuerdan que dijimos que la interacción con el ambiente se limitaban a la toma de aire. ¿Recuerdan dónde estaba abierta la cámara? En la parte inferior del artefacto para tomar aire del ambiente, por lo que reglamentariamente se complementará su instalación con una abertura de reposición de aire en el ambiente en que se instale. Fíjense que en la figura decía, necesita rejilla compensadora de aire. Este ambiente donde está instalado este artefacto va a tener una pérdida de oxígeno de aire
un consumo de oxígeno de aire generado por esta toma inferior del artefacto. Esta cámara abierta hace que el aire del ambiente comience a ser utilizado por el artefacto y consumido por el artefacto. Lo único bueno es que en el caso de los gases quemados los evacúa al exterior, o sea que la interacción con el ambiente solo requiere una rejilla o una abertura de reposición de aire fresco desde el exterior. Acá no está dibujada en el esquema, pero acá o en cualquier parte del ambiente habría una rejilla al exterior y un conducto que las comunicara. Seguimos con el apunte. El remate, cuando hablamos del remate, es una palabra reglamentaria, conducto, remate, evacuación de gases. Ténganlo presente porque son palabras reglamentarias. Cuando se les vaya a tomar examen a ustedes tienen que contestar con palabras reglamentarias. No me pueden decir el caño de salida, es el conducto. No me puede decir tira los gases afuera, está mal. Evacuación de gases quemados, ¿está? Entonces traten de ir incorporando este lenguaje técnico específico de la materia, o de, en este caso, el curso de gasista. El remate, y no dije, bueno, el remate. ¿Qué es el remate? Bueno, el conducto serían los caños que se montan uno sobre otro, se ensamblan, ya vamos a ver cómo y cómo se fijan entre ellos, pero los tramos de caños en su conjunto van a ser el conducto, pero ese conducto termina en algún momento en el exterior. ¿Dónde termina? Termina en un sombrerete. Ahora vamos a ver qué es un sombrerete. Pero ese sombrerete es lo que nosotros llamamos el remate de un conducto. Ahora vemos una figura. Primero leemos. El remate se efectuará por medio de un sombrerete doble aleta aprobado. También se podrá utilizar, y ojo con esta expresión, se podrá utilizar, el sombrerete naval, que algunos llaman sombrero H, el nombre correcto es sombrerete naval o sombrero naval en el peor de los casos, solo en los casos en que Camusi lo permita. En realidad, el sombrerete naval o el sombrero H se utiliza en lugares donde el viento no permite el buen funcionamiento de los artefactos. Bahía Blanca sería uno de esos lugares, pero Camusi no es tan sencillo que lo apruebe. Si nosotros estamos ubicados, nuestra obra está ubicada en una zona donde los vientos incidentes no son grandes, porque estamos entre edificaciones, zona de muchos árboles o de edificios, no me van a permitir utilizar el sombrero naval. Y vamos a ver después por qué. El sombrero naval en realidad sirve y cumple su función perfectamente cuando hay mucha corriente de aire, cuando el viento es constante. Cuando no hay viento, el sombrerete naval perjudica el funcionamiento del artefacto. Este es un sombrerete H o sombrero naval. Como podemos apreciar, tenemos 1, 2, 3 tubos donde conectamos nuestra ventilación, acá en el central. Nuestro conducto de ventilación va a venir desde el artefacto, se conecta en esta parte central del sombrero naval y los gases quemados se van a distribuir por los dos tubos laterales. ¿Cómo es el funcionamiento del sombrero naval o H? Los gases quemados vienen y primeramente chocan contra una superficie completamente transversal al sentido de flujo de lo que sería la combustión de gases. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. Este choque es malo. Pero en una zona con mucho viento lo que logramos es que se produzcan en cada uno de estos dos tubos un efecto Venturi, porque el viento va a entrar por la parte inferior y va a salir por la parte superior. Esa corriente de viento va a hacer que este gas quemado sea succionado y evacuado al exterior. El sombrerete H en la zona de mucho viento es muy efectivo. Por otro lado, el viento no va a ingresar al interior del conducto. No tiene cómo ingresar al interior del conducto. Por eso es que se utiliza en esas zonas. Fíjense acá, se está colocando un sombrerete naval. Acá está el conducto de ventilación, lo está armando con remaches. Esta es una remachadora. Nosotros vamos a aprender que es mejor armarlo con tornillo autoperforante que con remache.
en el caso de querer cambiar una parte de la ventilación, reemplazarla o desarmarla por lo que fuere, un remache nos complica mucho más la tarea, y en especial si el remache está en la parte posterior del caño. En el apunte también hablaba entonces de el sombrerete doble aleta. Sombrerete doble aleta aprobado. El sombrero naval solo en algunos casos, pero el que siempre va a ir en todas nuestras instalaciones, en todo lo que sean artefactos tiro natural o de cámara abierta, es el sombrerete doble aleta. Vamos a ver una fotografía. Acá tenemos una fotografía, sombrerete doble aleta, sombrero chino lo llaman algunos, por la forma de una gorra de chino, sombrero de chino, en realidad es sombrerete doble aleta. No van a escribir eso en un examen, ni mucho menos pedirlo así en una ferretería. Sombrerete doble aleta. Estas son las dos aletas, o sombrerete de dos aros, figuran en algunos catálogos. Esta es la doble aleta, que lo que hace es cortar el viento para que no ingrese al interior del caño. ¿Lo corta tan bien como lo cortaría el sombrerete naval o H? No, de ninguna manera. Por eso es que el sombrerete naval es apto para lugares muy ventosos, mientras que este sombrerete doble aleta es apto para todo el resto de los lugares. Tiene una superficie de choque que está acá arriba. Cuando viene el gas quemado, el producto de combustión, va a chocar contra la tapa del sombrerete o remate. Recuerden que esto lo llamamos el remate de un conducto de ventilación, es el sombrerete, este es el remate. Va a chocar contra esta tapa, pero esta doble aleta hace que cualquier brisa, viento que haya, produzca efecto Venturi. Succione y lleve, succione y lleve. De donde venga el viento va a succionar y llevar. Si el viento es mucho, puede pasar que el viento ingrese un poco al conducto, con lo que se me genera una turbulencia en la parte superior del conducto y puede llegar a apagarse el artefacto, por los sistemas de seguridad que ya habíamos visto. Si se apaga el artefacto por ese motivo, lo que debemos hacer es reemplazar este sombrerete por un sombrerete naval. Acá lo vemos también. Sombrerete doble aleta. En esta diapositiva podemos ver un calefactor tiro natural o de cámara abierta, que sería este, un calefactor tiro balanceado, que sería este, y un calefactor sin ningún tipo de conducto de ventilación, que sería de convección directa, que sería este. Ustedes se estarán preguntando en este momento ¿cuál es cuál? ¿Son los tres iguales? En realidad, las distintas marcas de calefactores lo que hacen es optimizar su producción. ¿Cómo optimiza su producción? Tratando de que la mayor parte de los artefactos utilicen la misma matriz. Por ejemplo, la matriz que hace la chapa exterior es la misma para los tres artefactos. No tiene que tener tres matrices con tres equipos de obreros armando tapas para cada uno de los tres tipos de calefactores. Es una sola fábrica. Entonces el formato exterior de los artefactos se ve igual en algunas marcas, en otras no, pero en algunas marcas se ve igual. ¿Cómo sé cuál es cuál? Ya lo vimos recién en el apunte, por la salida. Si el artefacto es tiro natural, va a tener una salida al exterior, una salida al exterior. Los otros dos los vamos a ver en su momento, pero el artefacto tiro natural, que es el que me interesa, va a tener una salida al exterior, como veíamos en la diapositiva anterior, donde el artefacto tiro natural lo vemos que tiene un conducto de salida al exterior, mientras que la entrada a la cámara de combustión se realiza desde el interior del ambiente por esta abertura. Este aire que está ingresando aquí, ¿qué sería? ¿Aire primario o secundario? Si nos ponemos a pensar, el aire que ingresa dentro del artefacto, va a servir tanto para la cámara de premezcla, como luego, cuando comienza a realizarse la llama, va a tomarlo de lo que sería el ambiente interno de esta cámara de combustión. O sea que este aire que ingresa va a servir como aire primario en la cámara de premezcla y como aire secundario
ya aquí en la parte superior de la cámara de combustión. Es tanto primario como secundario. ¿Interactúa con el ambiente este artefacto? Sí, porque toma aire del ambiente, pero su salida de gases la realiza al exterior por medio de un conducto. Por eso hablamos de un artefacto de tiro natural. Bueno, ahora vamos con el reglamento. Dice, del reglamento extraemos las características del conducto. Vamos a ver un poquito cuáles son las características del conducto y otros aspectos reglamentarios de su instalación. El apartado, para que lo busquen, el que tiene el reglamento, es el apartado 7.6. Sistema con conducto individual para artefactos con cámara abierta. Repetimos el título. Sistemas con conducto individual, un conducto, para artefactos con cámara abierta. O sea que es un artefacto de cámara abierta conectado a conducto. Los conductos se efectuarán como indica en la figura 7.1 y 7.6, después pueden mirarla, pudiendo hacerse de chapa galvanizada. Lo más común hoy es hacerlo de chapa galvanizada, no de material cerámico o cualquier otro material incombustible. Puede ser acero inoxidable en el caso de que el caño esté a la vista. Muchas veces el caño nos queda a la vista, no en calefactores, pero sí en termotanques o calefones, en un lugar donde la vista importa. Entonces se utiliza otro tipo de caño, otro tipo de conducto más estético a la vista. Bien, vamos a ver algunas características. Dice que tiene que ser apto para temperaturas mínimas de 200 grados, perfectamente liso, estanco y resistente a la oxidación y corrosión. Esas son características, eso se suele tomar en los exámenes. Características para todo tipo de conducto de ventilación: resistente a 200 grados centígrados, perfectamente liso, estanco, resistente a la oxidación y corrosión. Deberán observarse las disposiciones generales. A ver, el diámetro del conducto deberá ser siempre igual al diámetro de salida de gases quemados que tiene el artefacto, no debiendo en ningún punto experimentar ninguna clase de angostamiento o escalonamiento. Eso significa que si un calefactor tiene salida de 3 pulgadas, que es lo más común, esas 3 pulgadas van a continuar por medio de todo el conducto. ¿Hasta dónde? Hasta el remate, hasta el sombrerete. Y ese remate o sombrerete también va a ser de diámetro 3 pulgadas. Eso es lo que está diciendo este punto. Cuando sea indispensable disponer tramos horizontales, se colocará en vertical una longitud por lo menos 1,5 veces la horizontal. Vamos a explicar eso. Este es un esquema que vamos a ver mucho más adelante de ventilación a 2 vientos, cuando veamos el capítulo de ventilación propiamente dicho, pero podemos irlo viendo lo que dice el reglamento. El reglamento decía que cuando se disponga tramos horizontales, deberá ir o continuar un tramo vertical como mínimo 1,5 veces el tramo horizontal. Ahora la pregunta es, esto no es un tramo horizontal, yo lo veo a 45 grados, horizontal sería esto. Horizontal es algo completamente acostado. Esto no es horizontal. En realidad, el reglamento llama tramo horizontal a cualquier tramo de conducto que se desvíe de la vertical. Cualquier tramo de conducto que pierda la verticalidad, que no sea perfectamente vertical, para el reglamento ya es un tramo horizontal, por lo que tiene que respetar, luego del tramo horizontal, 1,5 veces vertical antes del remate. Eso es lo que decía recién. Repito, no importa qué largo tenga el conducto, cuando yo me desvío de la vertical, que coloco un tramo horizontal para salvar un obstáculo, por ejemplo, ese tramo horizontal luego debe continuar con otro tramo de forma vertical, 1,5 veces el largo de este tramo horizontal. O sea que si este tramo horizontal fuera de 1 metro, que yo me desvíe 1 metro, este tramo tendría que tener como mínimo el vertical 1,5 metros, no menos de eso. Si esto fuera de 1 metro y esto fuera de 1 metro, no me aprobarían la obra. Si esto fuera de 1 metro y esto fuera de 3 metros, no había problema, porque es más de 1,5 veces. Como mínimo, 1,5 veces. Bien, continuamos con la teoría. Acá dice, para artefactos cuyas características de funcionamiento sean discontinuas, y habla una serie de cuestiones reglamentarias. En realidad,
el calefactor es un artefacto de funcionamiento continuo. Por eso no vamos a leer esta parte. Esto aplica más vale a calefones y termotanques, que son artefactos de tiro natural, pero de funcionamiento discontinuos. ¿En qué sentido? Cuando el quemador de un artefacto enciende y apaga de forma automática, por un mecanismo que lo hace de forma automática sin que nosotros lo encendamos o lo apaguemos, eso se llama de funcionamiento discontinuo. Cuando veamos calefón y cuando veamos termotanque vamos a ver cuáles son esos mecanismos automáticos que hacen que encienda o apague el quemador principal, pero no somos nosotros. En el caso del calefactor, excepto los calefactores con termostato, que lo vamos a ver más adelante, en el caso del calefactor, yo soy el que voy a la perilla, la giro y el calefactor enciende. Lo pongo al máximo, lo pongo al mínimo, lo vuelvo a piloto, lo apago, pero con una acción de la persona. En ese caso se llama artefacto de funcionamiento continuo, porque mientras la persona no modifique lo que está haciendo el artefacto va a seguir encendido o va a seguir apagado. No se enciende o apaga solo. Bien, por eso esta reglamentación no aplica al artefacto calefactor tiro natural. Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del 4%. Eso en este caso va a ser muy particular, pero no del artefacto nuestro, o sea, no del calefactor, sino de termotanques, que lo vamos a ver en termotanques. Por lo pronto tampoco aplica a calefactor tiro natural. El DESI dice, cuando deban efectuar cambios de dirección, recuerdan que los cambios de dirección hoy por hoy permite un solo cambio de dirección al reglamento, o la reglamentación, no el reglamento, sino la reglamentación de Camusi y Enargas permiten un solo cambio de dirección. Se utilizan los cambios de dirección para salvar obstáculos. Yo vengo con un conducto de ventilación de forma vertical y me encuentro con una viga inmensa. ¿Qué hago con la viga inmensa? La esquivo. ¿Cómo la esquivo? Por medio de dos codos o curvas rígidas a 45 grados. Dice, se utilizará en lo posible. En lo posible no va más. Esto está sacado literal del reglamento. Yo no les modifico el reglamento en el apunte que les doy para que ustedes no encuentren discrepancia entre lo que yo les doy y lo que dice el reglamento. Cuando ustedes tengan el reglamento, si ya lo tienen, a mí me gustaría que ustedes lean lo que yo les doy, lean el reglamento y sea exactamente lo mismo. Pero sí les voy a ir diciendo qué es lo que no va más del reglamento ese. El reglamento antiguo, que ya se modificó, o sea, no se modificó, sigue estando en vigencia. Lo que siguen saliendo son circulares internas entre Enargas y Camusi que van modificando cuestiones reglamentarias, como por ejemplo esta. No es en lo posible, es siempre. Se utilizarán codos o curvas rígidas a 45 grados. ¿A qué me refiero con rígidas? Que no se pueden utilizar codos articulados. Los antiguos codos articulados que se giraban y se buscaban distintos ángulos, hoy por hoy no se permiten más. Tienen que ser rígidos a 45. O rígido a 90, fíjense el caso en que se puede utilizar un codo, o se debe utilizar un codo rígido a 90. Fíjense acá, este es un artefacto tiro natural, me doy cuenta porque tiene una sola salida. Acá tengo la salida del artefacto, y este codo que está acá no es a 45 grados, es un codo rígido a 90 grados. La salida del artefacto, para retomar la verticalidad, el reglamento habla de lo más corto posible, lo mínimo para atravesar la pared. Fíjense que acá hay dos opciones. Una va embutido en la pared, donde directamente el artefacto se conecta a ese codo o curva rígido a 90 grados y el caño va embutido en la pared. Y este otro caso donde atraviesa la pared y recién ahí retoma la verticalidad. El codo en este caso está ubicado aquí y en este caso aquí, pero es un codo de 90 grados, rígido a 90 grados. Bien, entonces luego de ese codo a 90 grados, con ese tramo vertical, si ubicamos, en caso de que tengamos que hacer un cambio de dirección, si ubicamos codos o curvas rígidas a 45 grados. Uno para desviar y uno para retomar la verticalidad. Voy a utilizar dos codos a 45 grados rígidos. Ese inicio del conducto, la parte donde sale del calefactor y toma la verticalidad por medio de un codo a 90 grados, no se considera un cambio de dirección. El cambio de dirección es una vez que tomo la verticalidad, recién ahí puedo efectuar
ese cambio de dirección con dos codos o curvas rígidas a 45 grados, para evitar un obstáculo, por ejemplo. El punto F vamos a leerlo en parte, que aplica a nuestro calefactor, la parte de los cuatro vientos. Dice: la terminación del conducto, sombrerete, o como lo dijimos que se llamaba también, muy bien, remate, se llevará a la parte superior del edificio y a los cuatro vientos cuando se trate de un artefacto cuyo consumo supere las 10.000 kilocalorías. Repetimos, cuando el artefacto supera las 10.000 kilocalorías, debe rematar indefectiblemente a los cuatro vientos. ¿Qué significa rematar a los cuatro vientos? Bueno, el reglamento explica, con un versito que ustedes se van a tener que aprender de memoria, qué es remate a cuatro vientos. Dice: debiendo sobrepasar, entonces ustedes van a decir que el remate a cuatro vientos deberá sobrepasar 0,30 metros todo parapeto circundante en un radio de 1 metro. ¿Qué significa esto? Todo obstáculo que haya en un radio de 1 metro del conducto, el remate lo va a tener que sobrepasar en 0,30 metros. Y con una altura de 1,80 metros como mínimo sobre el nivel de techo o terraza cuando ésta es accesible a personas. Si el techo tiene una escalera hecha en material o es una terraza con una puerta de acceso a la terraza, sí o sí debemos respetar esta altura del 1,80 m como mínimo desde la base de la terraza hasta el remate. En el caso de que no, que sea un techo común donde no hay acceso a personas, obviamente cualquier persona puede acceder por medio de poner una escalera móvil, pero eso no es lo que dice el reglamento. Accesible a personas es cuando tiene forma de acceder por la misma construcción del edificio, ya sea por medio de una puerta que se accede a la terraza o por medio de una escalera exterior construida en material, en mampostería, con baranda, etcétera, que acceda a la terraza. En ese caso es accesible a personas, en ese caso a 1,80 m. Cuando es un techo común y corriente, solamente deberá sobrepasar en 0,30 metros todo obstáculo circundante. Bien, pero este cantito recuérdenlo porque la pregunta del examen es siempre: ¿qué significa ventilar a cuatro vientos? Significa que el remate deberá sobrepasar 0,30 metros de todo parapeto circundante en un radio de 1 metro con una altura de 1,80 metros como mínimo sobre el nivel de terraza cuando éste es accesible a personas. Bien. Esta parte de dos vientos la vamos a tratar más adelante cuando veamos ventilación. Así que vamos a saltearla. Seguimos. Los artefactos para calefacción incorporan un quemador secundario llamado piloto que cumple básicamente tres funciones. El piloto en realidad ya lo vimos cuando vimos el sistema de seguridad. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos el piloto con una sola llama, una sola vela, el piloto de 3 velas. Bueno, los calefactores incorporan este quemador secundario llamado piloto, excepto algunos de encendido automático, pero el 99% lo incorporan. Cumple básicamente tres funciones. Recuérdenlas estas tres funciones. Como complemento accionador del sistema de seguridad de corte por ausencia de llama. Recuerdan el sistema de seguridad que vimos la clase pasada de corte por ausencia de llama, que funcionaba en conjunto con el quemador secundario, o sea, con el piloto. Si el piloto se apagaba o no le entregaba la llama que le tenía que entregar, la termocupla se enfriaba, no enviaba el voltaje que tenía que enviar a la unidad magnética, y la unidad magnética despegaba y cortaba el sistema de gas. Bien, el complemento obviamente es el piloto. Sin piloto no funciona el sistema de corte por ausencia de llama. 2. Segunda función. Ignición del quemador principal. Una de las velas, recuerden que dijimos, el de 3 velas, una de las velas apuntaba al quemador principal para que sea rápida su ignición. Cuando abre el gas del quemador principal, que comienza a salir el gas, es necesario que tenga una llama cerca, porque si no va a producir una explosión cuando llegue a encenderse. Y 3. Principal responsable de formar la columna de aire caliente en el conducto de ventilación. Hablamos hace un rato de la columna de aire caliente, ¿recuerdan? Que succionaba esa columna de aire caliente, ese producto de combustión que ascendía por estar menos denso que el aire, más liviano que el aire, ascendía y succionaba. Bueno, esa columna de calor,
Cuando el artefacto está en piloto, el encargado de mantenerla, esa columna de calor, es el piloto. Con esa pequeña llama del piloto se mantiene un flujo constante de aire. Al mantenerse ese flujo constante de aire, cuando yo enciendo el calefactor, que se produce un cambio en el producto de combustión, una gran producción de combustión, esa gran producción va a tender a ascender por esa columna de calor que ya estaba haciendo ese flujo de aire, ya estaba forzando ese flujo de aire. Bien, sistema de seguridad complementarios. A partir de una resolución del 2002, que la vamos a tener, es una de las notas que tenemos que entregar como parte del proyecto, así que la vamos a tener con nosotros, en los calefactores de cámara abierta, tiro natural, se exige un doble sistema de seguridad, tanto en los calefactores como en los calefones, en los termotanques, pero nosotros ahora vamos a hablar de calefactores. Esta resolución está orientada a cubrir las situaciones de contaminación de ambiente por monóxido de carbono. Vamos a analizarlas. Hasta ahora sabemos que el sistema de seguridad tradicional de corte por ausencia de llama se compone de una termocupla y una unidad magnética, pero se le puede agregar uno de los dos sistemas de seguridad complementarios. Recuerda que pide uno. El reglamento dice que además de la termocupla y unidad magnética, o sea del sistema de corte por ausencia de llama, voy a tener que agregar o un piloto analizador o un sensor de humo. Vamos con el piloto analizador. Consiste en un quemador sin registro de aire, quemador secundario, un piloto, sin registro de aire, lo que significa que la regulación aire-gas será de fábrica y responderá rápidamente a las variaciones de oxígeno en el ambiente. ¿Qué es esto? Es un piloto, normalmente no tiene tres velas, tiene una sola vela, el piloto analizador, o tiene tres velas juntas, a veces los vamos a encontrar con tres velas juntas, unidos casi en la misma llama, donde no tengo ninguna manera de regularle el oxígeno. El oxígeno está calibrado de fábrica. ¿Cómo está calibrado? Al mínimo indispensable. ¿Qué significa esto? Que cualquier mínima variación de oxígeno en el ambiente, donde el piloto se da cuenta de esa manera que el ambiente se está enviciando, que el ambiente está llenándose de producto de combustión, de dióxido de carbono o monóxido de carbono o lo que fuera, va a responder rápidamente apagándose. Como es tan justita esa mezcla, está calibrado tan justo de fábrica, a donde le falta un poquito de oxígeno en el aporte de aire, se apaga. Y al apagarse el piloto analizador, por eso decimos que es complementario del sistema de corte por ausencia de llama, al apagarse el piloto lo que hace es accionar al sistema de corte por ausencia de llama. La termocupla se enfría y apaga el artefacto. ¿Cómo? Ya lo saben, al enfriarse la termocupla, menos voltaje, despega la unidad magnética corta el paso de gas. Bien, este es uno de los elementos complementarios, el piloto analizador. El otro es el sensor de humo. El sensor de humo es en realidad un sensor de calor que se accionará cuando los productos de combustión no se evacúen adecuadamente y eleven su temperatura. En realidad el sensor de humo lo vamos a ver mejor en lo que es termotanque o calefón, más que nada en calefón, es el que más se utiliza en calefón, sensor de humo, que es un sensor de calor. Para lo que es calefactor vamos a trabajar con piloto analizador. Trabajamos con sistema de corte por ausencia de llama y piloto analizador. Eso encontramos en todos los calefactores del tipo de tiro natural. Algo muy importante a tener en cuenta es que los calefactores tiro natural no se pueden instalar en ambientes donde se llaman ambientes comprometidos, donde tengo posibilidad o riesgo de daño a personas, por ejemplo en baños y dormitorios. ¿Por qué? Y se queda terminantemente prohibido la instalación en baños y dormitorios. ¿Por qué? ¿Interactúa con el ambiente el artefacto, el calefactor? Sí, en el caso de tomar el oxígeno del ambiente. Recuerdan que es de cámara abierta, por lo que en su parte inferior, la cámara de combustión tiene orificios que permite el ingreso de aire a la cámara de combustión desde el ambiente donde está instalado, o sea que consume el oxígeno del ambiente. Por eso está prohibido la instalación en baños y dormitorios. En el caso de un paso comunicado con dormitorios va a tener una reglamentación específica, que la vamos a ver en ventilaciones,
que tiene que cumplir toda una serie de requisitos y características para poder instalar un artefacto tiro natural, un calefactor tiro natural, en un paso o pasillo comunicado con un dormitorio. Bien, vamos a la conexión rápidamente. La conexión del artefacto podrá ser rígida o flexible dependiendo de las calorías y la ubicación. Los artefactos mayores a 10.000 kilocalorías o expuestos a movimientos usarán conexión rígida. Conexión rígida, estamos hablando lo mismo que la cocina. La conexión rígida sí o sí va a llevar un elemento. ¿Cuál era? Para poder conectar un artefacto con conexión rígida, ¿cuál es el elemento que tiene que llevar? Obviamente el elemento, ya lo conocen, es la unión doble. Recuerden que esa unión doble es la que permite conectar un artefacto a la instalación por medio de una conexión rígida, un caño y una unión doble. Otra de las maneras es por medio de caño de cobre de 5,16 pulgadas. Es un cañito de cobre más o menos del diámetro de una lapicera, para que se den una idea, con pestañas o virola según corresponda. Cuando estemos en clase vamos a ver la conexión con pestaña o la conexión con virola, cómo se hace, cómo se realiza, vamos a trabajarla. Por lo pronto sepan que se pueden conectar de forma rígida o de forma flexible. También se puede utilizar flexibles aprobados, como vimos para la cocina, o caño de aluminio si es que vienen con aprobación integral con el artefacto. ¿Se acuerdan esa parte? Si el caño viene dentro de la caja del artefacto y es un caño de aluminio, lo puedo colocar porque está aprobado de fábrica. Lo aprobó el IGA o el BBG. En cambio, comprar caño de aluminio para colocar un artefacto es ilegal. Me van a rechazar la obra. Muy bien. Acá tenemos el sombrerete doble aleta. Esto está, por supuesto, figura 7.3, así que está sacado del reglamento. Pueden revisar en el reglamento. Y lo que les da es las medidas reglamentarias del accesorio, en este caso de la ventilación. Si este accesorio que yo compré en una ferretería no tuviera estas medidas reglamentarias, podrían rechazarme la obra. Normalmente en los lugares que se dedican a la venta de accesorios de gas, voy a tener un sombrerete doble aleta realmente aprobado. Si lo compro en cualquier otro lugar, por ahí puede venir no con medidas reglamentarias y puede llegar a rechazarme la obra. Por eso es importante comprar en esos lugares. Catalgas, Promar, Gili Codimat también, Arribillaga, lugares de venta de accesorios de gas. Recuerden, la semana que viene estaré enviando el nuevo trabajo práctico para que puedan trabajar con esta teoría, más lo que les agreguen el trabajo práctico de bibliografía. Hasta pronto y que la sigan pasando bien.